Hola, sean todos bienvenidos a una clase de trigonometría con su compañera Telus Elizabeth Villatoro González. Trataremos el tema de cotangente. La cotangente es una razón trigonométrica recíproca. Esto quiere decir contraria. Pero, ¿contraria a qué? Pues contraria a la tangente. Y para conocer lo que es una cotangente, debemos saber primero lo que es una tangente. Como vieron con mi compañero Emanuel, la tangente de un ángulo es la relación entre los catetos de un triángulo rectángulo y puede expresarse como valor numérico a partir de la división entre la longitud del cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo en cuestión. Esto en resumen quiere decir que si la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente al ser contraria pasaría siendo cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como pueden ver, lo único que cambia es la posición en la que se encuentran los catetos. ¿Ven cómo aquí el cateto opuesto está arriba y en la cotangente se encuentra abajo? Esas son las diferencias. Estas son las tres maneras en las que se resume el cotangente, en las que se abrevian. Su relación con la tangente es cot, a que vendría siendo los grados, igual a 1 sobre tangente y otra vez a, que ya saben que es los grados. Ahora, poniendo un ejemplo, cot 72. Aplicando la fórmula sabríamos que la a aquí vendría siendo el 72. Entonces, cotangente 72 grados igual a 1 sobre tangente de 72. Les explicaré cómo se debe colocar los valores en la calculadora para poder sacar el resultado. Primero, presionas la tecla tan de tangente, luego prosigues en poner los grados, que es 72, y ese resultado se va a poner con el recíproco. Saben que el recíproco es esto, x menos 1. Esto es la representación de 1 sobre tan y los grados. Esto en la calculadora es esta tecla, como pueden ver. Y ese resultado es el que nos va a dar. En este caso, 0.30. Ahora voy a proseguir a explicar cómo es que se resuelven 4 tipos de triángulos rectángulos. En este caso, ya conocemos el valor del ángulo A, que vendría siendo 25 grados. Y también conocemos el valor del cateto BC, que es de 8. Para resolver esto tendremos que aplicar la técnica de SOHCAHTOA, que esta vendría siendo lo que dije, SOHCAHTOA, donde S es seno, C es coseno y T es tangente. Entonces, tenemos aquí un valor desconocido, el cual es el de la hipotenusa, y tenemos los demás datos, y con esto, aplicando la primera, vamos a sacar el valor de la hipotenusa. Seno es igual a cateto opuesto, que se representa con la letra O aquí, sobre hipotenusa, que vamos a escribir como AC, porque ambas vértices lo abarcan la hipotenusa. Por lo tanto, así se va a representar en la fórmula. Sustituyendo valores sería seno de 25 grados es igual a el cateto opuesto, que sabemos que su valor es de 8, sobre la hipotenusa, que dijimos que es AC. Vamos a despejar AC. Esto está dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar. Y seno de 25 grados está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Esto nos quedaría de esta manera: AC igual a 8 sobre seno de 25 grados.
Para resolver esto en la calculadora científica es importante que tu calculadora esté en el modo DEG, que nos sirve para hacer operaciones con grados. El resultado de esta operación vendría siendo 18.93. Entonces lo escribimos, este es el valor de nuestra hipotenusa. Ya que encontramos el valor de nuestra hipotenusa y de este cateto, podemos pasar a encontrar el valor de estos ángulos, que es AB, haciendo el uso del teorema de Pitágoras. Pero ya que iniciamos con el SOHCAHTOA, vamos a proseguir a seguir usándola. En este caso, usaremos ahora el de coseno. Ahora despejamos valores. Coseno de 25 grados es igual a nuestro cateto adyacente, que es AB. Abarca todo esto, entonces es el cateto adyacente. Sobre 18.93, que es nuestra hipotenusa. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Como dije, si aquí está dividiendo, pasa multiplicando acá abajo. Entonces, AB, el cateto adyacente, es igual a el valor de la hipotenusa multiplicado por el coseno de 25. Recuerden hacer esto en la calculadora científica. El resultado debería ser 17.16, que es ahora el valor de nuestro cateto adyacente. Y ya para finalizar este triángulo debemos sacar la medida del ángulo C. Recordemos que la suma de todos los lados nos tendría que dar 180 grados. Hay que ser muy cuidadosos con los valores porque la medida del ángulo interno de A sumado con la medida del ángulo interno de B y del ángulo interno de C nos debe dar sí o sí 180 grados, así que hay que ser muy cuidadosos con los valores. Ahora, sustituimos valores. Sabemos que nuestro ángulo A tiene un valor de 25 grados. Luego seguimos poniendo los demás valores y tenemos aquí nuestra incógnita, que es la medida del ángulo interno de C. Y nos tiene que dar 180 grados. La suma de estas dos medidas nos dio 115 grados. Esto se va a sumar a la medida del ángulo interno del ángulo C. Esto es igual a 180 grados. La medida del ángulo interno de C es igual a 180 menos 115 grados. Dense cuenta que aquí estaba sumando, entonces acá pasa restando. Y la medida del ángulo interno de C, al restar estas cantidades, nos da un total de 65 grados. Entonces, este sería el valor de nuestro ángulo C. Y como pueden notar, ya tenemos todos los valores A, B, C de nuestro triángulo rectángulo. Ahora pasemos al siguiente. Aquí volveremos a aplicar el seno de SOHCAHTOA. De esta fórmula SOHCAHTOA vamos a ocupar el seno. Entonces, tenemos el valor del ángulo F, que es de 70 grados, y conocemos este otro ángulo que es de 12. Entonces, sustituyendo valores sería seno de 70 grados. Entonces, como dice el seno, el cateto opuesto, que aquí vendría siendo DE, este es nuestro cateto opuesto, lo vamos a poner así tal cual, DE, porque no tenemos su valor, pero sabemos que estos dos vértices lo forman. Sobre hipotenusa, que sabemos que nuestra hipotenusa tiene un valor de 12. Hace un momento dije ángulo, pero eso fue un error. Esta es nuestra hipotenusa. Voy a poner H para que no nos vayamos a confundir.
Entonces, como aquí está dividiendo, pasa multiplicando y nos quedaría como 12 por el seno de 70 grados. Y en la calculadora científica nos daría un resultado de 11.28. Y así es como conseguimos nuestro valor del cateto opuesto. Ahora nos falta sacar otra medida y tenemos varias alternativas. Podemos usar el teorema de Pitágoras o podemos volver a usar SOHCAHTOA. Podríamos usar el de seno porque estaríamos usando el cateto adyacente, pondríamos EF en la fórmula, sobre la hipotenusa, que sí tenemos su valor y es de 12, pero esta vez vamos a usar el de tangente. Sustituimos valores. Tangente de 70 grados es igual a nuestro cateto opuesto, que tiene un valor de 11.28, sobre el cateto adyacente, que es EF. Aquí está. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Y como este está multiplicando, pasa dividiendo y tal. Entonces, EF es igual a 11.28 sobre tangente de 70 grados. En la calculadora científica nos da un total de 4.09. Entonces, así ya tenemos el resultado de nuestro cateto adyacente. Ahora, para finalizar este triángulo rectángulo, necesitamos sacar el valor del ángulo D. Recordemos que nos debe dar un total de 180 grados. Entonces, aquí tenemos el valor del ángulo F, que es de 70 grados. Y por lógica sabemos que este ángulo mide 90 grados. Entonces, ya tenemos que sumar los tres ángulos y nos tiene que dar 180. Entonces, este lo podemos hacer mental porque es más fácil. Entonces, sabemos que este ángulo mide 90 grados. Este mide 70. Entonces, para completar los otros 90 que le falta para que haga un total de 180 grados, tenemos que sumar 70 más ¿cuánto te da 90? Pues 20. Entonces, este ángulo mide 20 grados. En este caso, tenemos los valores de nuestra hipotenusa y uno de los catetos. Tenemos el de el cateto PQ, pero no el de PR. En este caso vamos a usar el teorema de Pitágoras, que nos quedaría de esta manera. Cateto PR al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a el valor de nuestra hipotenusa al cuadrado. Sabemos que el teorema de Pitágoras dice que la suma de ambos catetos al cuadrado nos debe dar el resultado de nuestra hipotenusa al cuadrado. Bueno, aquí ya sustituimos valores. Ahora, PR al cuadrado más 144, porque 12 al cuadrado es igual a 144 y 25 al cuadrado es igual a 625. Entonces vamos a volver a poner PR al cuadrado igual a 625 menos 144, porque si aquí está sumando, pasa restando y los valores se cambian de posición, como pueden ver. PR al cuadrado igual a 481. Este es el resultado de la resta de estas dos cantidades. Ahora vamos a despejar PR con una raíz cuadrada. Recuerden que se quita el exponente de 2. Entonces quedaría como PR igual a raíz cuadrada de 481. Esto nos da un total de 21.93, que es entonces la medida de nuestro cateto PR. Ahora, ocupamos
encontrar el valor de uno de los ángulos, ya sea Q o ya sea R. En este caso vamos a encontrar el ángulo Q. Aquí vamos a volver a ocupar SOHCAHTOA. En este caso vamos a ocupar el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejando valores nos quedaría de esta manera. Para despejar Q vamos a hacer la operación contraria del coseno, que es coseno a la menos 1, y luego entre paréntesis pondremos nuestros valores. Y esto se puede representar, el coseno a la menos 1 también se puede representar como arc de arco, coseno y entre paréntesis nuestros valores. Recuerden que la calculadora debe estar en este modo para tener los ángulos en grados. El resultado sería Q igual a 61.3 grados. Entonces, nuestro ángulo Q vale 61.3 grados. Solo nos falta determinar la medida del ángulo R. Ya tenemos la del ángulo P, que sería 90 grados, y del ángulo Q, que es 61.3 grados. Recordemos que a este tipo de ángulos se le llama ángulos complementarios. Se complementan sus valores para dar un total. Entonces, vamos a aplicar lo que ya vimos anteriormente, pero esta vez con otras letras. La medida del ángulo interno de Q se le va a sumar a la medida del ángulo interno de R y nos tiene que dar 90 grados. Entonces, sustituyendo valores, sabemos que Q vale 61.3 grados. A esto se le va a sumar la incógnita, la medida del ángulo interno de R, y nos debe dar 90 grados. Ahora, despejamos la incógnita. La medida del ángulo interno de R es igual a 90 grados menos nuestro ángulo Q, que vale 61.3. Haciendo esta resta, quedaría de esta manera. Medida del ángulo interno de nuestro ángulo R es igual a 28.7 grados. Así determinamos el valor de nuestro ángulo R, 28.7 grados. Bueno, compañeros, eso ha sido todo en este video. Espero y lo hayan entendido, y si no les quedó del todo claro algún dato, les invito a volver a reproducir el video.